sí con destino al otro lado. Embarquen urgentemente por la puerta de control. Esta idea surge de que yo hace unos años tenía una amiga, la María, y al cabo de... Estuve un tiempo sin verla y cuando me la encontré una noche en un bar, era el Miki. Y realmente era el Miki, pero era la misma persona, ¿sabes? Y esta sensación de, bueno, todo lo que a mí me pasó por dentro, todo lo que esto significó, lo que me di cuenta de la falta de abertura que tenía yo, y por supuesto pensé que si yo la tenía, había mucha gente que también la tenía. Así que pensé que era un tema súper bonito de tratar y de enseñar y de explicar. Última llamada para los pasajeros del vuelo CIS XX con destino al otro lado. Embarquen urgentemente por la puerta de control. Sí que es verdad que de teatro se ha hecho muy poca cosa. Y lo que se ha hecho siempre es en tono comedia y es de chico que se hace chica, ¿sabes? Entonces, claro, es un poco romper el estereotipo este, ¿no? de que la gente relaciona al transexual con un chico que se hace chica y que es un show casi, ¿sabes? Y mostrar la realidad que es una otra completamente distinta, ¿no? Atracción salvaje para el hombre de hoy. Eso es una ventana en tu pecho. Staten, para los que pisan fuerte. Staten Red, tus tacones dejarán de la Dark Side para el hombre que persigue la noche. ¡Sensaciones! ¡Un traje secreto en tu bolsa! Desde pequeños nos introducen en una sociedad binaria, ¿no? Hombre o mujer, y me parece muy duro. Entonces, si realmente la sociedad fuera mucho más abierta, no habría ningún problema en cada cual es como es y no hay ningún problema. Es que nos marcan tanto el camino diferenciado que es que luego salirse de allí es como muy difícil. Para trasladar la historia a la coreografía, hemos tocado como diferentes aspectos. En primer lugar, normalmente en nuestros espectáculos hay noción de personaje, por lo tanto a veces somos una parte o una extensión del protagonista y por lo tanto estamos representando algo que a él le pasa a nivel emocional o a nivel de situación. A veces también lo que hemos jugado mucho en este caso es con los estereotipos. Cómo se traslada corporalmente el estereotipo masculino, el estereotipo femenino y a veces la ausencia de una masculinidad o una feminidad muy clara, o sea, la neutralidad. En este caso hemos utilizado dos elementos muy claros en un momento de la función, que son el binder, que es la camiseta opresora que llevan los chicos trans para disimular su pecho y que está representado con una venda, y el packer, que es la prótesis que llevan en los calzoncillos. La idea era coger un momento y simular el estereotipo de hombre y seguidamente ir al otro extremo y simular el estereotipo de mujer para que se vea con claridad cómo un mismo cuerpo puede ser tan cambiante. Para mí la creación musical ha sido un poco distinta que normalmente, porque normalmente estoy mucho más libre a la hora de hacer canciones, porque hablo de cosas en las que me puedo sentir identificada. De todas maneras, sí que es verdad que a medida que hemos ido creando la pieza, me he ido sintiendo muy identificada por otras cosas, porque en realidad es un mensaje universal, aunque sea concreto de aquí, hay muchas veces que hay gente que no se siente aceptada o por el cuerpo que tiene, por lo que sea, ¿sabes qué quiero decir? Entonces, para mí la apuesta ha sido pues utilizar la voz del protagonista, bueno, en este caso interpretado por una chica, entonces con una tesitura femenina tener que rebajarle mucho los agudos, ¿no? Para que haya, pues yo dije, llegarás hasta un sol, porque si sube más ya es un timbre muy femenino, ¿sabes? Para que pudiera ser más creíble el personaje. Yo no lo considero musical, yo lo considero me gusta más considerarlo una pieza de danza-teatro que un musical en sí, ¿sabes? Porque creo que los lenguajes están utilizados de una manera más contemporánea. Yo creo que es un mensaje de cambio, es un mensaje de vida, es un mensaje de amor. Es para que la gente salga reflexionando y diciendo,
y diciendo, en realidad, ¿estoy pensando bien? Estoy pensando bien, es que muchas veces no pensamos bien, pensamos a contracorriente, ¿sabes? ¿Realmente estoy pensando bien? Es esta para mí, y de esperanza, de cambio.